Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando con la introducción del libro de los jueces, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y este libro es como una continuación, decíamos que tiene dos introducciones. Esa primera introducción se nota que tiene como objetivo el unir con todo lo que nosotros habíamos reflexionado en el libro de Josué. Pero también la segunda introducción nos hace entender que está bien unida a la última redacción, ¿verdad?, que encontramos en el libro de Josué. Incluso la muerte de Josué parece que es una cosa ya metida posteriormente, ¿verdad? O sea, como un adjunto posterior. Fíjense, en el capítulo 24, versículo 29, dice: después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio que había recibido en herencia en Timnat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Bueno, esto es lo que nos dice. Y en el capítulo 2, si nosotros miramos del libro de los jueces, que sería la segunda introducción, Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, versículo 8, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad en Timnat Seraj, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Prácticamente copia lo mismo, es lo que tenemos aquí. Pero da también la impresión de que esta es la continuación directa de lo que nosotros podemos encontrar después de la alianza de Siquén, en el capítulo 24 de Josué. Porque termina este libro diciendo en el versículo 28, finalmente Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió a su heredad, dice. Y después te va a hablar sobre la muerte, después de un tiempo, posiblemente como un agregado, ¿verdad? Pero lo interesante es, finalmente, Josué despidió a todo el pueblo y cada uno volvió. Y aquí nosotros también, en el versículo 6, capítulo 2, versículo 6 de Jueces, Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia. Es la misma conclusión, ¿verdad?, que tenemos ahí, para tomar posesión del país. Bueno, todos estos elementos son muy interesantes, es decir, que hay ciertos elementos que son introducidos posteriormente con una finalidad concreta, ¿verdad?, de que están queriendo mostrar algo, sea el autor sagrado o la comunidad que se reúne, la eclesia.
O ella casena y cena, ella va a Opaguri. O se preguntaban, ¿y qué pasó después con Josué? O la figura de Josué, ¿qué pasó? Porque ahí terminaría, o para ir al año de película, ¿verdad? Porque dice finalmente, ¿verdad? Josué vivió, etcétera, etcétera. Y después algo va a tener que contar. ¿Cómo fue la cuestión? Tal vez esto de la muerte de Josué lo encontramos en el libro, verdaderamente, de los jueces, pero que después es pasada también como un colofón para el libro de Josué. Aquí como introducción. ¿Se acuerdan que la introducción también del libro de Josué nos cuenta la muerte de quién? Y la muerte de Moisés. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Bueno, eso es lo que encontramos en Josué. Y el libro de Deuteronomio de por sí también, ¿verdad? Que te describe y te habla de la muerte en el capítulo 33, ¿verdad? En el capítulo 34, la muerte de Moisés. Capítulo 34, desde el versículo 1 en adelante. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cima del Pisgah, frente a Jericó. El Señor le mostró todo el país. En el versículo 5, después saltando, dice, allí murió Moisés, el servidor del Señor, en territorio de Moab, como el Señor lo había dispuesto. Y después enseguida, en el versículo 9, Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los israelitas le obedecieron, actuando de acuerdo con la orden que el Señor había dado a Moisés. Nunca más surgió en Israel un profeta igual a Moisés. O sea que estos dos que encontramos aquí, desde el versículo 9, en el capítulo 34 de el libro del Deuteronomio, posiblemente también es un agregado posterior, ¿entienden? Donde estamos preparando y estamos diciendo quién es el sucesor de Moisés. Y así por eso comienza también el libro de Josué. Ahora estamos en el libro de los jueces, la misma cosa. Entonces, todo eso que viene como conclusión en el libro de Josué nos está mostrando lo que verdaderamente el autor sagrado quiere decirnos, de que Josué cumplió su misión, Josué ya y ahora es la comunidad, es decir, cada uno de los clanes, cada una de las tribus tiene que asumir su propia responsabilidad y llevar adelante, ¿verdad? Llevar adelante la comunidad, llevar adelante esa eclesia, pensando de acuerdo a los valores, pensando de acuerdo a los principios que había aprendido ciertamente, porque Josué ya les da ese lugar de su herencia, donde ellos tienen que ubicarse y donde ellos tienen que continuar la vida. Pero como diciendo, penden a Imbama, me mara oye ya popama oye ya pona, haitema con anga peñe punuara pembapo, haitema peñe punuara lleva la peyapo pe aprende a que upe oñe me eva que pm pe oñembo eva que pm pe y cuapama, y tienen que llevarlo adelante. Son ustedes los responsables. Bueno, más o menos esta sería, ¿verdad?, la idea principal, y esto es lo que está queriéndonos transmitir aquí este libro tan interesante, tan importante, con esta partecita. Y bueno, por eso decíamos que este libro, el de los jueces, aquí tiene dos introducciones. Y estas introducciones, por una parte, del 1, capítulo 1, del 1 hasta el capítulo 2, 5, es un poco más lenguaje militaresco, ¿verdad?, de conquista, más sangriento, digamos, o sea, más violento también. Recuerden que uno de los temas principales que encontramos dentro de este libro de los jueces es la cuestión de la violencia, ¿verdad? O sea, mucha fuerza, mucha violencia. Sin embargo, esta segunda introducción nos damos cuenta que se refiere más al aspecto religioso, el aspecto religioso de toda la vida de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
La Jornada Internacional de las Personas con Discapacidad se celebra el 3 de diciembre y el Vaticano ha publicado el mensaje del Papa. Se titula «Vosotros sois mis amigos» y recuerda a las personas con discapacidad que ellos también están llamados a una profunda amistad con Dios. De hecho, el Papa les anima a que den su contribución a la Iglesia inmediatamente, por ejemplo, a través del Sínodo de Obispos que está en marcha y cuya primera etapa es a nivel diocesano. El primer banco de pruebas para una pastoral que de verdad sea inclusiva será comprender cómo escuchar a las personas con discapacidad en el sínodo. Al mismo tiempo hay que ver cómo ayudarles a tomar conciencia de la llamada que ellos, como todo cristiano, han recibido en este tiempo particular de la vida de la Iglesia. Por otra parte, en todo el texto, y creo que esto hay que subrayarlo, se expone una definición actualizada sobre qué es la discapacidad. El Papa lo expone al decir que no es una enfermedad, sino el resultado de una interacción entre las barreras que pone la sociedad y los límites de cada uno. Es importante que el Papa lo diga. Esto será el punto de partida, una pastoral que debe partir de conceptos renovados. En el mensaje, el Papa lamenta cualquier tipo de discriminación que hayan sufrido dentro de la Iglesia las personas con discapacidad, concretamente cuando se les ha negado acceder a los sacramentos. En la presentación del mensaje del Papa estaba Antonieta, que sufre una discapacidad, tiene 31 años, tiene una hermana ciega y su madre tiene que cuidar de ambas. Sembrará strano. Os parecerá raro, pero yo entendí la importancia de estar con Jesús después de hacer la comunión, porque entendí que Él no era una persona que me alejaba de la Iglesia, sino que me tendía la mano y quería estar conmigo a pesar de todas mis dificultades, conmigo, Antonieta, y creciendo me di cuenta de que no quería soltar esta mano. De hecho, el Papa dice en el mensaje que la mayor discriminación que la Iglesia puede cometer contra las personas con discapacidad es la falta de atención espiritual. No niego que con mis limitaciones es difícil hacer algo en la Iglesia, pero yo también, como discípula de Jesús, tengo mis obligaciones. Yo digo siempre que mi problema es visible, pero que hay otros donde el problema lo tiene dentro y no se ve. Para mostrar el papel de las personas con discapacidad en la Iglesia, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida lanzará una iniciativa. Se llama I Am Church, Yo Soy la Iglesia, y consiste en 5 vídeos protagonizados por personas con discapacidad en distintas partes del mundo, como el monasterio en Francia, donde viven algunas religiosas con síndrome de Down. Para muchas mujeres, la maternidad ocupa un lugar fundamental en sus vidas, pero hay otras que no pueden cumplir el sueño de ser madre por problemas de fertilidad. Para ayudarlas nació Springs in the Desert, Manantiales en el Desierto, una iniciativa para apoyar emocional y espiritualmente a mujeres que no pueden tener hijos y a sus parejas. Según nuestra propia experiencia, cuando sigues un tratamiento para tratar de concebir, falta el apoyo emocional y espiritual. Es una experiencia muy solitaria a la que queremos aportar ese tipo de ayuda. Springs in the Desert comenzó como un blog, pero ahora tiene su propio podcast, propone oraciones y coordina encuentros de grupo para que las mujeres afronten la infertilidad como más les ayude. Por ejemplo, Kimberly Henkel, cofundadora del grupo, descubrió la alegría de ser madre de acogida tras años intentando concebir. Me daba mucho miedo la acogida y ahora la veo con otra perspectiva. Creo que es una vocación muy bonita y hay muchos niños, más de 400.000 solo en Estados Unidos, que necesitan un padre y una madre ahora mismo. Springs in the Desert también da a los matrimonios que quieren formar una familia las herramientas y el apoyo para que la infertilidad no sea un lastre en su relación. Es muy importante seguir cuidando nuestro matrimonio, estemos donde estemos en ese camino de infertilidad, queramos seguir intentándolo o no. Aunque aceptemos que para nosotros no sucederá de esa manera, cuidemos nuestro matrimonio. Recordemos que no nos casamos con una idea, sino con una persona. Solamente en Estados Unidos, 1 de cada 8 mujeres sufre infertilidad y Springs in the Desert quiere asegurarse de que no esté sola. El Papa se reunió con varias decenas de jóvenes de todo el mundo reunidos en Roma que participan en la escuela política Fratelli Tutti. Se trata de una iniciativa de la Fundación Escolas Ocurrentes que promueve el diálogo y el respeto entre estudiantes de todo el mundo. Los estudiantes se pusieron máscaras para actuar ante el Papa con una evocadora música y un baile reivindicativo. Francisco escuchó los testimonios de 2 estudiantes. Ho potuto trasmettere quelli che sono state le mie paure, che sono le mie paure, le mie insicurezze. Ho mostrato le mie lacrime, ma anche tanti sorrisi. El Papa les habló del valor de la creatividad y les pidió que no escondan su personalidad tras una máscara. Pero una comunidad sin creatividad
Es una máscara como esta, donde todos tienen uniformada, no solo la cara, sino uniformado el corazón, y donde se apagan los sentimientos, se apagan las emociones interiores. El Papa respondió a la pregunta de este estudiante ruandés cuya familia tuvo que huir de su país y establecerse en la República Democrática del Congo. Francisco habló de los retos que siguen afrontando los refugiados en la actualidad. Cuando hablamos de refugiados, no hablemos de cifras, hablemos de hermanos y hermanas nuestras que tuvieron que escapar y algunos no pudieron y fueron agarrados en esos campos de concentración que hay, y me refiero a los de la costa líbica, ¿no? Con los traficantes, los mismos que los embarcan y después los reciben cuando son devueltos. El Papa dijo que cada refugiado toma la difícil decisión de abandonar su país discerniendo sus sentimientos, tal como deben hacer los jóvenes ante los desafíos de la vida. Un refugiado se escapa porque tiene un sentimiento que quiere la libertad, sentimiento de justicia, sentimiento. Yo le pregunto a cada uno de los jóvenes, vos, tus sentimientos, ¿los dejás crecer para discernirlos después o los tapás? Si vos tapás tus sentimientos, van a explotar, y explotan mal, en las conductas sociales que estamos viendo todos los días. El Papa les dio una bendición y se detuvo a saludar a muchos de los organizadores antes de abandonar el lugar. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Noche de paz, noche de amor.
estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús, pastorcillos que oíd anunciar. No temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor entre canciones de amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, desde el pesebre del niño Jesús, la tierra entera se llena de luz, porque ha nacido Jesús entre canciones de amor. Brilla la estrella de amor, porque ha nacido el Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre esta teología, sobre la introducción del libro de los jueces. Estábamos mirando con respecto al contenido y al mensaje de este libro de los jueces. Nosotros vemos que continuamente, leitmotiv, idea central, hay una repetición continua. Los israelitas pecan y Yahvé los vende en mano de sus enemigos. En medio de la opresión, los israelitas claman a Yahvé y Yahvé suscita un libertador. Como consecuencia, la nación descansa con un periodo de años. Esto es entonces lo que nosotros siempre encontramos y a esto nosotros le llamamos la teología de la retribución. Yo les decía anteriormente, y ustedes pueden mirar en los cursos anteriores de Ñande Yarañe en Antiguo Testamento sobre esta introducción que estamos haciendo del libro de los jueces, encontramos la teología de la retribución, pero en una forma bien sistematizada y también bien sintética, donde encontramos que Israel se desvía del camino del Señor, es decir, Israel que peca por una parte. Enseguida te dice que el Señor los castiga, es decir, consecuencia de tus actos, consecuencia negativa ciertamente de tus acciones, entonces es decir, viene el castigo. Después del pecado, entonces, la teología de la retribución nos habla del castigo a causa de nuestros pecados. Y luego, después del pecado, nosotros hablamos del arrepentimiento. Cuando estamos hablando del arrepentimiento, en realidad nosotros estamos hablando de este Israel que se da cuenta, oye, a ñandú, a lleva, siente, ve, oye, Jeshacuá que hizo algo malo, que fue por un camino equivocado. Y esta es un poco la pedagogía, ¿verdad?, del autor sagrado que quiere mostrarle al pueblo, quiere mostrarnos a nosotros, que muchas de las situaciones en las que nosotros nos encontramos y vivimos no es porque Dios verdaderamente simple te ha castigado, porque ñande yara iñañajo o urcade di rayo di saple o ucande porque ella poai. No.
sino que directamente te quiere mostrar que todas estas acciones negativas en el mundo, en la vida, son situaciones provocadas por el hombre, situaciones provocadas por nosotros mismos. Es decir, somos nosotros quienes no hemos seguido el camino de la salvación. Es como decir, aquí tenés los rieles y el tren tiene que ir sobre esos rieles. Si el tren sale de estos rieles, aunque quiera, ese tren no puede andar. No puede andar. ¿Por qué? Y porque salió de los rieles. Son los rieles. Lleva hasta su destino. Y aquí nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? Nos da a entender que nosotros tenemos los rieles, es decir, el Señor nos presenta toda la posibilidad para que andemos rieles, la lleva. Sin embargo, aquí entonces te está mostrando y te está diciendo que cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, nos desviamos de nuestros rieles, ciertamente que no podemos seguir ningún camino. Y eso es consecuencia de ¿qué cosa? Consecuencia de salir del camino, así de sencillo. No es porque Dios te castigó en un sentido de que Dios es malo y lo hace a propósito, sino que sos vos quien tomás una decisión equivocada, errónea. Somos nosotros. Porque sé, en 27 años de vida sacerdotal, se agendó al 2x3, al 2x3 vaya para la gente, vaya muchas veces, oye, moya y peñan de yara y ñaña sin día peñan de yara se castiga, se poshi peñan de yara ni se getáculo y peñan de yara veando ya poila sea etcétera, etcétera. No, no es esa la situación, ¿verdad? Sino que nuestra situación, la que vivimos nosotros, es siempre más bien consecuencia de nuestras acciones. O sea, el cómo nosotros estamos luchando, nos estamos esforzando y vamos buscando hacer nuestro camino, ¿verdad? Pero de acuerdo a los valores y los principios que el Señor nos ha dejado. Bueno, esto es muy importante que tengamos en cuenta nosotros y que vayamos reflexionando. Por eso es que, como resumen, ¿verdad?, la estructura, de acuerdo a este le llamamos modelo o paradigma. Este es el famoso paradigma cíclico, es decir, que se va repitiendo continuamente. Cuando estamos hablando de un ciclo o algo cíclico, quiere decir que esto sucedió, sucede y sucederá. ¿Me entendés? Vea la cíclico esta. Vea hoy coñan en dive abeisco anga. A pesar de que esto se está escribiendo hace 2.500, 3.000 años atrás. Sin embargo, es una reflexión cíclica. Se está reflexionando sobre la vida del hombre, sobre el comportamiento del hombre, sobre el pensamiento del hombre. Normalmente nosotros entonces volvemos a reproducir de nuevo este aspecto cultural en el que estamos metidos, ¿verdad? Nosotros pecamos, eso es lo que te está diciendo, por lo tanto, o haya ganar el rayo, es decir, viene el castigo, vienen las consecuencias de ese pecado. Porque recordemos que el pecado, cuando hablamos del pecado, en la Biblia significa del aspecto moral. El aspecto moral quiere decir que vos tomaste la decisión, llegó a tomar la decisión. Porque si yo no tomo la decisión de hacer el mal, entonces eso no es pecado. Porque pecado pues, es lo que vos sabés bien, que en dere yapo yana hare yapo. Dere ikua pona ne monda yana hare ho hare monda. Dere ikua pona nande yapu ibanaha, pero orejo ande yapu hare cualquier virore, opes. O le difamas a tu prójimo, o hablas cualquier cosa, o ne aña, o lo que sea. Andere ikua ponaina, la andere yapo añainde. Entonces eso es pecado, porque moralmente hay una decisión de tu parte, sabiendo que eso no se tiene que hacer, y así sucesivamente. Entonces, estos elementos son importantes que sepamos nosotros. Aquí la estructura es una estructura maravillosa porque te habla de una teología de la retribución, o sea, te retribuye tu misma acción. Vea con la dice, la llame ea se llegó ayer a recibir llegarse ayer. La se añano pendemandu aponante. Siempre la gente iñaña llega en día. ¿Entienden? Eso es importante que nosotros sepamos. La bondad, la misericordia, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que estira? Y justamente la bondad y la misericordia de los demás. Es decir, ese cariño, ese empeño,
ese deseo de hacer el bien, vean imaginar el resultado, ¿verdad?, de la bondad, o ese es el resultado de lo que uno está haciendo como un compromiso serio, ¿verdad? Y esto tenemos que tenerlo en consideración. Bueno, el proceso, vamos a mirar un poco dentro de este libro de los jueces, que tenemos aquí. Hay un proceso de desintegración. De este libro y de su teología y de su contenido, decíamos, sobre todo en el capítulo 17, ahí comienza un proceso de desintegración que va a llegar hasta el final, hasta el capítulo 21. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Soy hijo de reyes y de pecadores. Yo soy el Mesías que ha de salvar a los hombres. De todo profeta, yo soy la promesa. Yo nací en el suelo, en el pesebre, en la
santa, la mujer sin mancha. Dijo soy tu esclava y así emprendió la marcha. Y un valiente joven también me dio un nombre, admirable esposo, padre fiel y justo hombre. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Yo soy la noticia que se ha anunciado a pobres pastores que cuidaban su ganado. No busque a los grandes, a los importantes, a los más pequeños exaltado desde antes. Dichosos los pobres, los que tienen hambre, pues serán saciados y alojados con mi Padre. Obtendrán el reino, no habrá más tristeza. En el cielo tendrán una grande recompensa. A los despreciados, a los marginados, yo daré un nombre, serán mis aliados. Magos de Oriente vienen a postrarse, mas yo soy la riqueza que quiere donarse. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. He nacido para reinar y mi vida por amor entregar. En un mundo de tinieblas, mi luz no se apagará. Al mirar el cielo, verán mi estrella y me encontrarán. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este libro de Josué, sobre su teología, es decir, Josué que se prolonga pero que va al libro de los jueces, ¿verdad? En este sentido, porque nos vuelve a hablar sobre la conquista. Toda esa primera parte del libro de los jueces con el libro de Josué, hay entonces una unión muy grande. A pesar de que nosotros ya estuvimos mirando que el libro de Josué nos presenta algunas características importantes. Por ejemplo, fíjense, en cuanto a Dios, el libro de Josué te presenta a un Dios. Pero en el libro de los jueces nosotros encontramos
que el pueblo tiene que luchar con una diversidad de dioses. Hay muchos dioses con el que tiene que pelear. Luego en el libro de Josué también decíamos que hay un pueblo muy unido, es decir, todos se estrechan la mano para conquistar la tierra. Es casi un solo pueblo, ¿verdad?, que está caminando para conquistar la tierra, respondiendo al liderazgo único de Josué. Sin embargo, en el libro de los jueces nosotros encontramos tribus dispersas y aisladas. Comienza luego diciendo que Judá, ellos hacen esa pregunta, ¿quién subirá primero? Y entonces habla, Judá es el primero que va a subir. Pero además de Judá, Judá va y se presenta y le dice a Simeón, su hermano, ¿verdad? Ven conmigo, vamos a conquistar. Es como que son tribus aisladas. Y después vamos a ver más adelante que esas conquistas también se están dando en una forma separada, como que cada uno va. La casa de José, por ejemplo, dice, por su parte, subió contra Betel y el Señor estaba con ella. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí hay tribus dispersas. Después, en el versículo 16, 1:16, los del clan de Jobat, el kenita, que había sido suegro de Moisés, subieron con la tribu de Judá desde la ciudad de las palmeras hasta el desierto de Judá. Bueno, y así, ¿verdad? Después en el versículo 27, Manasés, en cambio, no pudo adueñarse de Bet-Shean y de Tanak con sus respectivas ciudades dependientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí nos presenta una característica totalmente diversa de aquella que nosotros habíamos visto en el libro de Josué, ¿verdad? Josué te hablaba de una unidad del pueblo, que todos juntos, vamos las 12 tribus. Incluso Josué en un momento les tira un poco la oreja, ¿verdad?, a las 3 tribus que estaban del otro lado, o sea, la Transjordania, el otro lado del Jordán, que también aparecen como tribus o clanes que han recibido ya la tierra por herencia de manos de Moisés. O sea que aquí hay temas interesantísimos, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ir hilando muy fino para poder entender bien lo que nos quiere transmitir. En ese caso quiere decir que Moisés ya fue el primero que distribuyó la tierra y como decir, de Pope Josué, andeko angare continuata, pero peñan de yara y agoyase, a peñan de yara hoy muy guriche pese Pope hace upala ya. Entonces, para darle el realce, que era lo más importante en ese momento, ¿verdad?, de decir que fue Moisés, por mano de Moisés comienza lo que Dios había prometido, el dar la tierra prometida, que emana leche y miel. Y así entonces Rubén, Gad, los gaditas y la media tribu de Manasés, que también ya sabemos lo que significa esa media tribu de Manasés, porque una parte, es decir, media parte está hacia la Transjordania y luego la otra parte está hacia la parte de la tierra prometida. Entonces esa es la tribu de Manasés. Bueno, esto es entonces simplemente para que nosotros podamos ubicarnos dentro de toda esta narración. La ñandé umía iguano, ñandé umía yayano, umía ñandé, ñamuinguero peña neapitu ume ayepa, yaikua ponatamba epalaje y sea ñandé. Pero ciertamente que si nosotros no llegamos a captar, no llegamos a entender, no llegamos entonces a lo central y fundamental, después será muy difícil, ciertamente, ¿verdad?, hacer un buen discernimiento y una buena interpretación de la palabra de Dios. Seguimos entonces diciendo que este proceso, hablábamos de la desintegración social, religiosa y moral de la nación, de la alianza, se hace de inmediato evidente cuando se compara el paradigma cíclico, que aparece completo en los primeros jueces, por el de los siguientes, que a medida que la narración se desarrolla, también el paradigma se va desmembrando hasta llegar a su total desaparición en la parte final del libro. En los 5 últimos capítulos del libro, 17 al 21, ya no hay jueces, ni se escucha el clamor del pueblo. Dios está prácticamente ausente y abundan en cambio las prácticas idolátricas y la violencia brutal contra gente inocente, especialmente contra las mujeres. Qué interesante.
Entonces aquí también en este libro de los jueces se nos va presentando una situación bien humana ya lleva. Con fuerza entramos a la tierra prometida, hemos conquistado, sea como fuere, según el libro de Josué o el libro de los jueces, en forma de tribus que vamos tomando o como nación todos juntos, en fin, según Josué o según el libro de los jueces. Lo importante es que estamos en esta tierra prometida. Pero estando en esta tierra prometida es como que nos anquilosamos, ¿verdad? Y este paradigma, dice, o sea, este modelo de que Dios sea el centro de la vida, donde nosotros luchamos, organizamos nuestra vida desde Dios, dice que de a poquito va también terminando. Hoy llega un momento en el cual hay una ausencia total de Dios. Y esto es lo que nosotros encontramos desde el capítulo 17 hasta el 21, hasta el final. Incluso cuando comienza el capítulo 17, te lanza y te cuenta una situación de idolatría, pero tremenda idolatría. Es como para decir, ñandere sara yete hoy veñan de yara, güey. Ñandere sara yete hoy. Ya ña porque veñan de yara. Hago ahí, baila ya cualquier virore, menos lo que el Señor nos está pidiendo, ¿entiendes? Y entonces esto es lo que nosotros aquí en este momento estamos volviendo a repensar. Esto es lo que en este momento nosotros estamos volviendo a mirar. ¿Cómo podemos entrar en esta situación de comprensión de que es el pueblo el que se tiene que dar cuenta y mirar cuál es el camino que ha tomado, ¿verdad?, para ir detrás de Dios o para olvidarse directamente de Dios? Y sobre esto vamos a seguir reflexionando. El libro de los jueces nos presenta temas maravillosos con respecto a este aspecto. Y por eso, aquí ya del capítulo 17 nos hablará de la idolatría. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Creo que me faltan aumentos. De Lucas capítulo 21. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Versículos 12 al 19 dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: o echarán mano o perseguirán entregándonos a la sinagoga y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasiones de dar testimonio. Buenísimo, eso es lo que queremos. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario no vuestro. Gloria a Dios. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos a vosotros. Y todos odiarán por causa mía, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Qué maravilloso enterarnos todo esto. Vos no te vayas a olvidar de ir a la misa y pedirle al Santo Padre que te explique todo esto, porque tiene un significado eterno para vos y para mí.
angustiado, señor José. Parece que no ha dormido muy bien. Y repite sin parar, Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor. En el pesebre encontrará al niño Dios, el Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que en mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre esta teología del libro de los jueces. Decíamos que desde el libro de Josué venimos arrastrando este tema de la conquista de la tierra. Toda esa primera parte, de nuevo, hablamos de la conquista de la tierra, pero de una manera también diferente, como nos presenta el libro de los jueces. La manera ahora como aparecen estas personas indefensas. Nosotros decíamos hace rato que las mujeres son una de las que aparecen aquí y son las que, ante la idolatría y la violencia brutal contra la gente inocente, las que aparecen con mayor frecuencia son las mujeres. Las mujeres entonces aparecen así. En estos relatos, que son bastantes relatos, distintos relatos, es también una muestra de cómo la nación de la alianza va de mal en peor. Siempre, siempre, progresivamente, te va diciendo que la nación va de mal en peor. En vez que ya cacuaya, java ya pope y ponamía, coan añe puru ya guataba y ya. Ñañe momón buru peñan de yaragüe. Y entonces comienzan las opresiones. Pero las opresiones son resultado de qué cosa? Y las opresiones son el resultado, ¿verdad?, de querer someter a las otras personas a mi arbitrio. La sea ya posejai se llama. Entonces comienzan estas violencias. Las primeras mujeres
que se citan en Jueces son audaces, resueltas, valerosas, capaces de tomar las riendas de la situación en sus manos. Por ejemplo, le tenemos a Acsá, le tenemos a Débora, le tenemos a Yael. Entonces, son figuras muy interesantes como comienza. Y por eso estábamos diciendo cómo la sociedad también se va deteriorando. Poco a poco, de esa fuerza, de esa fortaleza, de esta audacia y de esta resolución que tienen estas mujeres. Sin embargo, después, poco a poco vamos a ver que se debilita totalmente esta característica. Sin embargo, a medida que la historia avanza, las mujeres se convierten más y más en víctimas del egoísmo, de los cambiantes estados de ánimo y de la extrema violencia de los hombres. Extrema violencia de los hombres es lo que nosotros vamos a encontrar aquí. Entonces, nosotros decíamos que el radical contraste, hay un contraste total aquí, entre la primera mujer citada, que está en el 1, 14, 15, y la última en el 19, 17, 19, se advierte en la manera como viajan en burro. Acsá se monta sola en el animal y cabalga para exigir su parte de territorio. La anónima mujer del levita, prácticamente muerta, es subida al burro y transportada hasta su casa, donde sería descuartizada. Es interesante, algunas veces nosotros no pensamos y no miramos todos estos pequeños detalles, pero para el autor sagrado, para ellos que están muy concentrados y no tienen muchas distracciones, ellos piensan mucho en estos detalles. Acsá, resuelta, sube, sola, decíamos. Estamos en el capítulo 1, 14, 15, ¿verdad? En donde le encontramos a esta mujer. Ahí dice, cuando ella llegó a la casa de su esposo, ella le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó de ella. Y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Quiero que me hagas un regalo. Le respondió, ya que me has mandado al territorio del Negev, ya que me has mandado ahí, papá, concédeme al menos un manantial. Bueno, entonces esta mujer, ¿verdad? Bien resuelta. Pero después decíamos que también al final encontramos de una manera del famoso desprestigiar esa imagen del 19-17, ¿verdad? Dice así, el anciano alzó los ojos y vio al viajero que estaba en plaza de la ciudad. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Le está diciendo, ¿verdad? Entonces le respondió, venimos de Belén de Judá y vamos hacia los confines de la montaña Efraín, porque yo soy de allí. Bueno, esta es entonces una primera partecita que llega hasta el 19. Aunque tenemos paja y forraje para nuestros asnos, también pan y vino para mí, para mi mujer y para el servidor que me acompaña. Es decir, aquí ellos van, se quedan en la plaza, están desprotegidos, la mujer que está allí también con él y así sucesivamente. Pero lo importante es que continuará esa historia. Y la historia, un abuso total contra esa mujer, la dejan medio muerta, tiene que ser alzada sobre el burro, como decíamos, llevada por su concubino y al final esa mujer es descuartizada. Es decir, aquí todo esto nos está queriendo mostrar dentro, primero la violencia, ya dijimos, uno de los temas principales, pero dentro de esa violencia lo que queremos decir que cuanto más alejados de Dios estamos, más violencia existe. Aquí también sucede en este relato. Cuanto menos le tenemos a Dios en la vida, cuanto más buscamos solamente lo nuestro, lo que a nosotros nos conviene, lo que nosotros queremos, ciertamente que después con la ausencia de Dios vienen como consecuencia, lo que hemos insistido mucho, el aspecto de las consecuencias de nuestras acciones, traen la violencia, traen la violencia.
Y esto de hace 2500 años es de hoy también la misma cosa. Es decir, que las actitudes nuestras, las actitudes del hombre que no vive en ese amor, en esa comunidad, ciertamente que después trae desastre para la misma comunidad. Porque aquí hay un egoísmo, ¿verdad? Tremendo. Entonces se dan cuenta cómo terminará esta mujer después al final. Violentada, violada, etcétera, medio muerta ante el umbral, es alzada, es llevada, pero luego también es descuartizada, ¿verdad? Y dice que en 12 partes, y fue enviada una partecita del cuerpo de esa mujer a Israel. Pero ¿cuál es el signo? Esta es una forma de decir, a todo Israel se le está diciendo, mira en qué situación nos encontramos. Un desastre, algo verdaderamente de macabra, algo macabroso. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este tema muy interesante desde el libro de los jueces. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.